En una era de naturaleza salvaje en la frontera y profundo temor religioso, cuando las tierras inexploradas de los Estados Unidos aún guardaban secretos que ninguna persona podía explicar, una familia que vivía en las montañas del estado de Tennessee estaba a punto de encontrarse con algo antiguo y profundamente siniestro. El año era 1817. La familia Bell era una familia próspera que vivía en el condado de Robertson, en el estado de Tennessee. Eran profundamente religiosos y respetados en su comunidad. John Bell era un hombre de negocios y terrateniente. John y su esposa Lucy tenían hijos. La mayor hija, llamada Betsy, que tenía apenas unos 15 años. Eran una familia normal y temorosa de Dios, pero nada los podría haber preparado para lo que estaba por venir. Todo comenzó una tarde cualquiera cuando John Bell inspeccionaba sus campos de maíz. Allí, en el campo, había una criatura diferente a todo lo que había visto antes. Tenía el cuerpo de un perro grande, pero la cabeza de un conejo. Bell levantó su mosquete y disparó. La criatura desapareció sin dejar rastro. Esa misma noche, la familia Bell comenzó a escuchar un sonido extraño e inquietante. Alguien o algo estaba golpeando las paredes exteriores de su cabaña de troncos. Noche tras noche el sonido regresaba, cada vez más fuerte, cada vez más intenso. Cada vez que John Bell y sus hijos salían corriendo a buscar la fuente, no encontraban nada, nadie, solo oscuridad y silencio. Al principio, la familia trató de encontrarle una explicación a lo que estaba pasando. Quizás eran vecinos, quizás alguien estaba haciendo una broma. Pero entonces, los golpes se movieron adentro. Los sonidos que antes venían de afuera de las paredes ahora venían de dentro de ellas. Y fue entonces que la familia Bell supo que algo no estaba bien. Y entonces llegó la voz, emanando desde dentro de las paredes de la casa, una voz femenina, sin cuerpo, que le hablaba directamente a la familia Bell. Pero ¿quién era ella? La comunidad llevaba tiempo susurrando sobre una mujer llamada Kate Batts, una peculiar mujer local que tenía una historia conflictiva con John Bell y a quien muchos ya sospechaban que practicaba la brujería. Cuando se le preguntó a la entidad su identidad, dijo ser Kate. Luego lo negó de inmediato. Sin embargo, a partir de ese momento, respondía al nombre de Kate. Y la verdadera Kate Batts, ella seguía muy viva. Las perturbaciones que siguieron fueron varias y profundamente inquietantes. La entidad parecía enfocar su atención malévola en dos miembros de la familia Bell en particular, el patriarca John Bell y su joven hija Betsy. Por las noches, Betsy era despertada violentamente, su cabello jalado por manos invisibles, su cara abofeteada por una fuerza que no se podía ver. Los testigos presentes podían escuchar el espantoso sonido de cada golpe, pero no se veían nada. Nada excepto las marcas rojas que quedaban en la cara de Betsy, la inconfundible forma de manos y dedos.
El propio John Bell no se salvó. La entidad lo atormentaba sin descanso. Comenzó a sufrir violentos ataques de asfixia, describiendo la sensación como un palo grueso atorado en su garganta. Ataques que se volvían más frecuentes y más severos con cada mes que pasaba. Sin embargo, curiosamente, Lucy Bell era tratada de manera diferente. Mientras su esposo e hija sufrían, la entidad le hablaba a Lucy con amabilidad. Le cantaba himnos, como si la oscuridad que había entrado en su hogar tuviera una vendetta particular y personal solo contra John Bell. Desesperado y aterrorizado, John Bell le confió su situación a su vecino y amigo de confianza, James Johnston. Johnston aceptó pasar la noche en el hogar de los Bell junto con su esposa. Decidió a encontrar una explicación racional para lo que la familia estaba viviendo. Esta noche, Johnston y su esposa presenciaron todo de primera mano. Los golpes, los susurros, la inefable presencia de algo invisible moviéndose por la casa. En un momento dado, Johnston saltó de la cama y gritó: «En el nombre del Señor, ¿quién eres y qué quieres?». Silencio. No llegó ninguna respuesta, pero el resto de la noche transcurrió en paz, como si lo que acechaba entre esas paredes estuviera escuchando. Johnston no pudo negar lo que había presenciado. Los fenómenos eran reales, y le insistió a John Bell que trajera otros a observar. La noticia comenzó a correr, primero por las áreas cercanas, luego más allá del condado de Robertson. La gente viajaba desde lejos hasta la granja de los Bell, esperando presenciar por sí mismos los inexplicables sucesos que habían atormentado a esta familia temerosa de Dios. La bruja Bell se estaba volviendo famosa, tan famosa de hecho, que la noticia llegó a un hombre que un día se convertiría en el 7º presidente de los Estados Unidos, Andrew Jackson. Y a diferencia de muchos que habían escuchado las historias, Jackson decidió verlo con sus propios ojos. Andrew Jackson y sus hombres partieron hacia la granja de los Bell. Entre su grupo había un supuesto cazador de brujas, un fanfarrón que proclamaba en voz alta que expondría la verdad detrás de la bruja Bell en cuestión de días. Pero nunca llegaron a la granja. Mientras la carreta se acercaba a la propiedad de los Bell, algo inexplicable ocurrió. La carreta se detuvo en seco. Los caballos se negaron a moverse. Los hombres bajaron y empujaron con todas sus fuerzas. Las ruedas no giraban, ni un centímetro. Confundidos e inquietos, los hombres de Jackson quitaron cada rueda del eje y las inspeccionaron cuidadosamente. No encontraron nada malo. Todo estaba intacto. Volvieron a poner las ruedas y aún así nada. Y entonces lo escucharon, una voz femenina sin cuerpo cortando el aire del estado de Tennessee como una hoja. «Esta noche los veré». Y así, de repente, los caballos se movieron. La carreta avanzó como que si nada hubiera pasado. Esa noche, en la casa de los Bell, Andrew Jackson y su grupo se acomodaron después de cenar, esperando, observando. Sin embargo,
El cazador de brujas no podía contenerse. Sus fanfarronadas sobre supuestas hazañas sobrenaturales llenaban la habitación sin parar. Jackson ya estaba harto de él. En un momento, Jackson se inclinó hacia el hombre a su lado y murmuró que esperaba que Kate apareciera pronto, aunque solo fuera para callar al insoportable fanfarrón. No tendría que esperar mucho. De repente, el cazador de brujas se sacudió hacia adelante. El inconfundible sonido de una bofetada cortando el aire de la habitación. Luego otra. Los hombres miraban en silencio atónito, mientras el supuesto cazador de brujas era golpeado por manos invisibles. Las mismas manos invisibles que habían atormentado a la joven Betsy Bell durante años. El cazador de brujas que tanto había presumido de sus habilidades salió corriendo, aterrorizado, hacia la noche de Tennessee, por el camino y así la oscuridad, sin mirar atrás. Andrew Jackson, héroe de guerra y futuro presidente de los Estados Unidos, observó todo desarrollarse y se dice que comentó: eso fue mejor que pelear contra los británicos. Con el paso de los años, las verdaderas intenciones de Kate se volvieron imposibles de ignorar. Estaba decidida a que Betsy Bell nunca se casara con Joshua Gardner. A donde quiera que la joven pareja fuera, a los campos, al río, a las cuevas cercanas, la entidad los seguía, atormentándolos, acosándola sin descanso a Betsy que terminara el compromiso. Noche tras noche su voz llenaba el hogar de los Bell con las mismas palabras escalofriantes. Betsy Bell, no te cases con Joshua Gardner. Una y otra vez, sin descanso, hasta que un día devastador, Betsy se quitó el anillo de compromiso del dedo y lo devolvió. Y Kate tenía una misión más. John Bell tenía que morir. La mañana del 20 de diciembre de 1820, John Bell fue encontrado sin vida. A su lado había un pequeño frasco con un líquido oscuro y misterioso. Desesperada por encontrar respuestas, su familia le administró el líquido al gato de la familia como prueba. El animal murió al instante. Y desde algún lugar dentro de las paredes del hogar de los Bell, la voz de Kate resonó por última vez. Le di a Old Jack una buena dosis de eso anoche y lo arreglé. Habían pasado 4 años desde que comenzaron las perturbaciones. La bruja Bell finalmente había reclamado su premio. John Bell estaba muerto. Con John Bell muerto y el compromiso roto, Kate Bell comenzó a retirarse, pero no sin antes hacerle una última promesa a Betsy. Volvería en 7 años. Fiel a su palabra, regresó. Betsy para entonces había seguido adelante. Tenía hijos propios. Cuando las perturbaciones comenzaron de nuevo, Betsy reunió a sus hijos y les dijo simplemente que la ignoraran. Y así lo hicieron. Se negaron a reconocerla. Se negaron a responderle. Y poco a poco, Kate se fue desvaneciendo, para nunca volver. Pero una pregunta ha perseguido a historiadores e investigadores paranormales más de 2 siglos. Entre el grupo de Andrew Jackson esa noche había un hombre llamado Richard Powell, el antiguo maestro de Betsy.
un hombre conocido por enterarse en lo oculto, un hombre que guardaba una obsesión secreta con la joven Betsy Bell. Cuando terminó el fenómeno, Richard Powell se casó con Betsy Bell. ¿Era Kate verdaderamente una entidad sobrenatural que cruzó el límite entre mundos para atormentar a la familia Bell? ¿O era algo mucho más siniestro? Algo perturbadoramente humano. Esa respuesta quizás nunca se sabrá.